El nom i d'on veniu, val? Vale, perdón. Hola, buenas tardes. Vengo a leer esta carta que se ha leído hoy mismo en la plaza del ayuntamiento por uno de los padres que su hijo está en un deporte de Alzira. Soy Marisol Dolz, jugadora de la Escuela 360 del Alzira Fútbol Club. Buenas tardes, miembros del Pleno, vecinos y vecinas de Alzira. Hoy estoy aquí, al igual que muchos de mis compañeros, para levantar la voz por una causa que no debería necesitar manifestaciones ni protestas. Pero que tristemente es una necesidad. En este mismo momento, o esta misma tarde, mientras hablamos, decenas de familias, deportistas, entrenadores y jóvenes están en la plaza del ayuntamiento manifestándose, exigiendo algo tan básico como lo es la dignidad de las instalaciones deportivas. Me pregunto, ¿es normal que en una ciudad como Alzira, en pleno siglo XXI, tenemos que entrenar en patios escolares, a la intérprete o en condiciones que son dignas para cualquier deportista, ya sea niño, niña o adulto? Nuestros hijos e hijas terminando entrenamientos a las 11 de la noche, un horario inaceptable para su bienestar físico y mental. Esta no es la ciudad que queremos para ellos, ni el deporte que queremos para su futuro. No estamos pidiendo privilegios ni lujos, solo pedimos instalaciones adecuadas para que puedan practicar deportes a las mejores condiciones posibles. Alzira, una ciudad con potencial deportivo enorme, se está quedando atrás porque no tiene infraestructuras que merece. El pabellón Fontana Mogort, que debería ser una solución, sigue siendo un proyecto inacabado, mientras que otras ciudades vecinas ya cuentan con instalaciones modernas y completas. ¿Por qué nosotros no? Es hora en que este ayuntamiento dé un paso adelante y afronte esta realidad. Necesitamos que el pabellón se finalice o, en su defecto, que se construya una nueva instalación deportiva que cubra las necesidades de nuestros clubes y deportistas. Hoy, mientras se desarrolla el pleno, las familias y deportistas de Alzira están entrenando en la calle, haciendo visible la realidad que falta de las instalaciones. Es una demostración clara de lo que vivimos día a día, una lucha constante por mantener vivo el deporte, en condiciones que no son justas, ni para los jóvenes ni para sus entrenadores. El deporte es fundamental para el desarrollo de nuestros hijos e hijas, les enseña valores, les inculca disciplina y, sobre todo, es salud. Pero si las infraestructuras adecuadas están limitando su crecimiento y condenan su futuro, si hoy no actuamos, si hoy no tomamos decisiones, estamos condenando a las futuras generaciones de Alzira a no tener acceso a un deporte de calidad. Estamos aquí para decir basta, basta de promesas vacías. Ya es hora de que nuestras autoridades locales tomen las riendas y den solución a este problema que afecta a cientos de familiares en nuestra ciudad. Las instalaciones deportivas no son un lujo, son una necesidad básica para cualquier sociedad que quiera avanzar. Agradezco a todas las familias que hoy están fuera, haciendo que su voz se escuche, y también a los medios de comunicación que están cubriendo esta protesta. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en silencio. Alzira merece un deporte digno, nuestros hijos e hijas merecen entrenar en condiciones, y nosotros, como padres, no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Señoras y señores del Pleno, la situación es insostenible, es hora de actuar, no podemos esperar más. Muchas gracias. Moltes gràcies. Abans en termes urbanístics, que no depèn tot de nosaltres. Jo no sé si els companys volen comentar alguna cosa, ja que s'han quedat fins al final. Comentes, per lo menys, perquè vegin Gràcies, senyor que si n'hi ha president. resposta. Des de l'equip de govern i crec que tots els que estem ací estem d'acord amb les manifestacions que s'estan creant sobre aquest tema. No podem dir una altra cosa que estaríem ahí en companyia de vosaltres si no fórem regidors de... No se riga, senyor, no sé si li fa gràcia o... Ah, vale, ja. Però jo faig el paperó, Ja. Senyor Montalbà. Ai, senyor Montalbà. Perdó, senyor Belda. Senyor Belda. Bueno, res, dir que des de primera hora estem ficant tots al 100% totes les instal·lacions que disposa l'Ajuntament. Hem adequat també les escoles perquè se pugui jugar. Hem fet convenis en algun ajuntament de fora perquè se pugui anar a jugar mentre que s'acabe el Fontana. Anem a fer una inversió molt gran, més de 2 milions i pico d'euros, per a fer unes noves instal·lacions, i jo crec que des del primer moment, si no, no tindríem pensat res d'això, des del primer moment estem apetxugant. Així que continuï dient-vos que estem amb vosaltres i que és de veure, el Fontana esperem que en breu estigui acabat, però que des de l'equip de govern estem des del primer dia en companyia del deport i apoyant-lo. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies.
Vols, Enrique? Sí. Bueno, jo sí que voldria dir que des del minut zero este equip de govern ha tingut clar que n'hi havia que apoyar el deport, que les instal·lacions eren deficitàries, en aquesta línia prioritzàrem el que eren les inversions en deport, inclús, si fera falta, arribant al crèdit, perquè pensem que és molt important per tot el que s'acaba de llegir, està per així. És una forma de disciplina, és una forma de les persones que estiguen sanes, que nosaltres pensem que ho han prioritzat des del minut zero. La prova és que pronte s'acabaran ja aquestes instal·lacions, que n'hi ha ja projectes a la vista i que vull que ho sapigueu, que ja que els meus companys han volgut dir-vos alguna cosa, nosaltres també estem amb vosaltres i que pronte el que heu permetís un poquet, el que són els tràmits dels projectes, d'acabar les coses en la dignitat que toca, que pronte podreu disfrutar d'aquestes instal·lacions. Gràcies, senyor president.